Bienvenidos a todos a la presentación del libro Por Caridad de María G. López. Actividad esta de presentar obras literarias a la que le voy cogiendo gusto y creo que no lo debo hacer tan mal porque es la segunda vez que María G. me invita a hacer una presentación de un libro, que de hecho es su segundo libro, o sea que tengo un pleno al 15 en los libros de María G., aunque confieso con vergüenza que la primera vez tuve que irme pronto y no pude disfrutar de la pasión que María G. transmite cuando habla de sus obras. Bueno, como presentación un poquito os cuento que María G. y yo nos conocimos cruzando caminos hace ya 6 años en uno de los seminarios de libertad emocional que imparto aquí en la Universidad Popular Carmen de Michelena. Entonces descubrí su pasión por la escritura y me contó que quería emprender un proyecto súper valiente, a mi entender, que era Tu escritora personal, que ofrecía a cualquier persona la extraordinaria posibilidad de crear un libro con su historia de vida o cualquier otra inquietud que quisiera plasmar en texto. Y me alegra mucho decir que creo que finalmente está cumpliendo todos los puntos de su sueño y además por sorprendentes senderos. En su primer libro, Beatricia, inducida por una amiga, llevó a la novela fantástica el método de análisis transformacional, un sistema de gestión emocional, una apuesta muy complicada resuelta con un maravilloso resultado. Y en este segundo libro nos narra a través de la protagonista, Caridad, la historia de una parte crucial de su propia existencia. El paso de niña a adolescente en un internado durante los tiempos del franquismo. Que María G. me proponga las presentaciones de sus libros, por un lado es un placer, y por otro, ya he descubierto que siempre representa un reto de autodescubrimiento muy profundo para mí. Aunque no sé si ella es consciente de ese efecto de sus obras. ¿Me lo dices? Yo no soy crítico literario, ni tengo conocimientos suficientes de filología como para hacer una evaluación técnica de su manera de escribir, pero sí puedo deciros que a mí me moviliza mucho interiormente su prosa amable. Esa manera tan especial de escribir y narrar, incluso las situaciones más crueles, genera un conflicto en mí, levantando dos voces. Una que reclama una mayor dureza de la autora en el uso del lenguaje que haga justicia al sentir de los personajes, según mi proyección, por supuesto, y otra que reconoce que ese estilo me enfrenta a una realidad más objetiva, que no permite que me refugie en culpabilidades externas y me sugiere que aferrarme a lo sentido no ayuda a la sanación del alma. La verdad es que la temática de Por Caridad es dura. Una inmersión de primera mano a través de los ojos de una niña en uno de los oscuros secretos de la historia del siglo XX de España. Algo que no solo ha ocurrido en este país y en este tiempo cercano, porque se ha repetido innumerables veces en épocas y lugares, como pueda ser la Inglaterra del siglo XIX, como atestigua la obra Oliver Twist. Este secreto es el maltrato y abuso de los niños de las familias más desfavorecidas, llevado a cabo por instituciones que deberían representar lo opuesto a esa realidad. Bajeza que se concreta de la peor manera, engañando a los familiares que viven en la desesperación, gracias a que creen en la bondad hipócrita que predican instituciones y organismos, a los que solo les interesan los niños por ser mano de obra, sirvientes y ablandadores de corazones, muy baratos de mantener, por un precio tan módico como las sobras de comida del mercado a punto de echarse a perder. Caridad nos contará esta experiencia transitando desde su visión inocente inicial hasta el endurecimiento de su mirada. Cambio forjado por las crudas experiencias faltas de humanidad. La narración es acompañada con apuntes realizados por su yo adulto que muestran claramente cómo se marchita la ilusión y la confianza de una niña en la vida y en las personas. Esta obra, a mi entender, es un fenomenal ejercicio de sanación del alma. María G., de un modo pausado, sin disonancias ni ira,
salvo un atisbo de dureza en alguno de los párrafos finales del libro, expresa aquello que quedó oculto por miedo y por desconocimiento de que se trataba de una práctica, por desgracia, bastante habitual. Y todo se muestra en esa escritura amable que, aun relatando de una manera clara, concisa, lo doloroso y lo sórdido vivido, mantiene una empatía con los personajes que me llevaron a sentir que en esa historia no había buenos ni malos, salvo la abuela. Bueno, personaje. Sino los diversos tipos de personalidad que crea ante la adversidad el instinto de supervivencia. Y sin más, os dejo con la autora, que nos propone que primero veamos un vídeo. Gracias. Os dejo ver. Bueno, estas fotos que han visto pertenecen todas menos la última a mi colección personal, privada,
Y la última es porque yo no tengo ninguna foto de mi colegio y pertenece al preventorio de Guadarrama, que por lo que luego he sabido, pues tenía unos métodos muy similares a los de mi colegio. Quería contraponer en este vídeo las fotos de una infancia feliz con esa nostalgia que se pierde. La foto anterior, en la que estoy con un bañador, pertenece ya a después del colegio, llevaba un año ya, se puede apreciar el cambio físico. Bien, mi editor se entusiasmó mucho con el borrador y me preguntó cuánto tiempo has tardado en escribirlo. Y Paco, que estaba por allí, se me adelantó. Paco es mi pareja, a quien quiero agradecer, y de paso agradecerles a todos ustedes su asistencia, porque me están regalando su tiempo, el esfuerzo que han empleado para venir, su atención, su presencia, y todo eso es muy valioso para mí. Quiero agradecer también, ya de paso, a Paco. No he querido prescindir de él tampoco en esta ocasión, y quiero agradecer a la Universidad Popular, que me acoge por segunda vez con una obra que está en las antípodas de la primera que presenté aquí, Beatricia. Bueno, he dicho todo esto, que ya con el despiste mío habitual me lo dejaba en el tintero, pues se adelantó Paco y le dijo: ha tardado en escribirla 50 años. Y realmente tenía razón, porque desde los 13 yo me había propuesto escribir sobre la experiencia que tuve, pero no lo hice hasta los 60. Yo tengo 61 años y hasta los 60 no me puse a escribir en serio pues esa novela. ¿Perdón? ¿Y por qué tardé tanto? Bueno, pues lo intenté varias veces, se me abrían las carnes, lo tenía que dejar, y no ha sido hasta que conquisté la serenidad que lo pude escribir, y ahora me alegro de haber esperado tanto. Realmente, cuando me senté a escribirla tardé 3 meses. Estaba ya todo tan masticado que fue sentarme y salir aquello en tropel. Tardé 1 mes en escribirla, la dejé 1 mes reposar y tardé otro mes en corregirla. 3 meses, lo que había esperado 50 años para escribir. Tenemos aquí a un amigo fotógrafo y ya me corregirá si digo una barbaridad, pero voy a coger el símil del fotograbado. Y en esa retícula llena de claros y oscuros de nuestra historia, pues hay puntos más densos que otros. La mayoría aportan al conjunto sin descomponer la figura, pero hay algunos tan densos, y se tornan tan pesados que amenazan con romperla, esa figura. La única forma de desactivarlos es exponerlos al oxígeno. Esta novela es el oxígeno para 4 años y medio que marcaron mi vida. Por Caridad es una obra de ficción basada en hechos reales. Esto siempre me ha parecido muy tramposo cuando lo escucho decir de las películas, así que les voy a precisar. Si tuviéramos que preguntarnos cuánto hay... Paco, te estoy dando la espalda. ¿Me perdonas? ¿Cuánto hay que precisar de realidad y cuánto de ficción? Un 80% es realidad pura y dura. Y el otro 20% no puede decirse que sea estrictamente ficción, porque se basa también en cosas de las
que he tenido conocimiento sin haber sido testigo presencial. También en este 20% se pueden incluir licencias narrativas del tipo cronológico, que no es lineal la cronología, o del tipo de nombres de instituciones y personas que tampoco corresponden a los reales. El título, Por caridad, es un juego de palabras. Por caridad es una frase hecha, una proclama espiritual, una declaración de intenciones. Es también la consigna de aquellos establecimientos de tipo religioso que declaran como objetivo la obra social. Pero caridad es también el nombre de la protagonista, y de ahí que en el título vaya escrito con mayúscula. Durante 4 años y medio de mi vida, de los 8 a los 13, fui internada en un orfanato católico. Un tiempo de pesadilla entre los años 1965 y 1970, porque estas cosas sobrevivieron al dictador. No comprendí del todo en qué clase de sitio había estado, hasta que no me puse a recopilar información para documentarme, para escribir, y busqué pues, información sobre lugares, colegios, internados parecidos al mío. No encontré mucho, porque no hay mucho sobre esto. No, es un tema de esos que todavía resultan incómodos para mucha gente. Entonces no hay casi nada. Lo primero que encontré fue un libro, Las desterradas hijas de Eva, de Consuelo García del Cid Guerra, que ha sido la pionera en levantar, en hablar de todo esto aquí en España. En otros países ha pasado también, y la Iglesia y el Estado han pedido perdón. Aquí ni la Iglesia ni el Estado han dicho nada, es más, intentan tapar o no quieren escuchar. ¿Te puedo interrumpir o no? Mejor al final, si te parece. Habrá un turno de preguntas muy amplio. Bien, inmediatamente pedí el libro, Las desterradas hijas de Eva, y mientras me llegaba tuve noticia de otro libro, de Asunta Roura, que no habla de los internados, pero sí que recoge en ese libro, Mujeres para después de una guerra, un dossier muy amplio de expedientes del Patronato para la Protección de la Mujer, que era una entidad que fundó Carmen Polo de Franco y estaba destinada a recoger a chicas que literalmente llamaban así, inadaptadas, descarriadas, caídas o en riesgo de caer. Entonces las recogían, las internaban y se supone que las reformaban. Después lo último que tuve a mi disposición fue un documental grabado para la televisión catalana, firmado por Montse Armengou y Ricard Bellis, que lo tienen ustedes en YouTube, lo pueden ver, se llama Los internados del miedo. Y luego ya pues me llegó el libro de Consuelo, y ya con esas 3 cosas pues pude hacerme una composición del lugar, porque hasta entonces yo pensaba que eso solo me había pasado a mí y en mi colegio. No imaginan lo que significa leer, escuchar y ver a personas que no has visto en tu vida, que no sabías de su existencia ni ellas saben de la tuya, relatar experiencias calcadas de la mía. Porque deseo que lo entiendan, Había cosas que con el paso del tiempo uno llega a desear que sean distracciones de la memoria, que sean imágenes falsas, que se han diluido y tú has mezclado, y bueno,
Pero cuando tú escuchas a una mujer contar aquello que tú habías contado a tu alrededor, viendo en el rostro, incluso muy cercano, la incredulidad, llegas no a dudar, pero sí a dejar que se diluya en la bruma aquello que tú recuerdas. Pero ver a una persona con la que no has tenido contacto nunca relatar casi con las mismas palabras, puntos y comas, la misma experiencia que yo había contado, aquella constatación, créanme que fue terrorífica, porque entonces tomas conciencia de manera brutal de que aquello no es algo que ha sucedido en un tiempo y en un lugar concretos, sino que, bueno, pues es algo más generalizado que le ha pasado a centenares de miles. Así que ya no era solo por mí que debía contarlo, era también por todas ellas, por mis hermanas y hermanos, aquellas y aquellos de cuyo testimonio siempre se había dudado. Y hablemos un poco de literatura. Mi deseo era que la novela resultase breve y dinámica, incluso algo cuya sola pretensión parecía un absurdo. Sí, porque, fíjate, Paco, pretendía que fuera apacible. Apacible. Créanme que la escribí con dolor, pero no con ira. Los hechos relatados no son agradables, ciertamente, mas no esperen encontrar un lenguaje afilado. Quien busque bilis no la encontrará. Por caridad, no es un vómito, es un testimonio escrito con serenidad. Con serenidad. Y también es, en cierto modo, una confesión que no crean que no, es difícil de compartir. Esta es la historia que marcó mi vida, la que debo contar por imperativo de conciencia. Se la ofrezco a ustedes si es que desean conocerla. No faltan en el relato pinceladas de humor ni de ternura. Expone sencillamente los hechos y por ello considero esta obra mi pequeña aportación para todas mis hermanas que actualmente ellas sí libran una lucha, muchas de ellas quieren reconocimiento. Personalmente no busco reparación y esto porque yo considero que ya nada puede reparar el daño causado, que la historia y el tiempo que pone a cada cual en su sitio nos vaya reubicando a todos. Dicen que nada es perfecto. Mi trayectoria vital les aseguro que no lo es. Pero a día de hoy creo haber superado con moderado éxito una historia personal tan tempranamente abocada al desastre. Por ello, y para terminar, me siento confiada en decirles a ustedes que si por alguna circunstancia se sienten tentados de tirar la toalla, no se dejen engañar ni se engañen, porque siempre cabe redefinir nuestras elecciones para enderezar en nosotros lo que otros torcieron. Y ahora me voy a sentar ahí porque Paco me va a hacer una entrevista. Después de esa entrevista voy a leer 2 fragmentos de Por Caridad
y después tendrán ustedes libertad para preguntarme lo que deseen y yo buenamente para responderles lo que pueda, porque no soy historiadora, por caridad es solamente mi historia personal. Gracias. Se me ha quedado la boca seca. Bueno, me dejas una labor como entrevistador un poco complicada, porque, claro, según lo que explicas, casi lo primero que te sale son preguntas muy personales. Vale. Vale. Pero tú, yo me en desnudo. cualquier momento, dices o no dices y ya está. Tú sabes que yo soy una stripper emocional. Vale. Así que tú pregunta. Entonces no hay problema. Bueno, la primera pregunta que me viene además clarísimamente es: ¿cómo has llegado a esa serenidad que te permite esa prosa amable? Es decir, hablar de las putadas, porque es eso, que te han hecho de una manera objetiva. Es decir, no hay adornos de adjetivos, ni metáforas, ni nada. No, es tal cual. Te lo voy contando y como muchos son 2 párrafos de descripción, no hay más. ¿Cómo llegas a eso? Seguramente porque ha pasado todo ese tiempo. Si hubiera escrito este libro a los 13 años como yo quería, o a los 40 quizá, todavía no hubiera salido así. Pero el tiempo, y luego también que yo soy muy dada a la pausa, a la reflexión, a interiorizar, a integrar, y entonces todo ese trabajo y el tiempo pues me han dejado escribir esto con esta serenidad. Porque yo creo que el secreto está en que yo ya no lo he escrito porque necesitase escribirlo. Realmente yo ya no necesitaba escribirlo. Hubo un tiempo en que sí, para sacarlo o para exorcizarlo, pero en este momento yo no necesitaba ya escribirlo. Pero como que había estado toda la vida pensando en que lo iba a escribir, digo, me voy a morir y va a ser una absurdidez que no lo haya escrito. Entonces, y luego ya cuando vi todo lo que había pasado en general y me caí en la cuenta de la magnitud de la cosa, entonces ya dije, también, además de por eso, por todas ellas, ¿no? Y ellos. Bueno, la segunda pregunta viene de mi faceta profesional, ¿no? De mi faceta de educador emocional. Hay una parte de ese trabajo en el que se empiezan a vislumbrar ciclos de vida. ¿Bien? Y me ha parecido muy curioso que hayas comentado que habías pasado 4 años en el orfanato, 4 años y medio, y también que has pasado 4 años de catarsis, ¿no? Es como 2 temporalizaciones muy claras de transformación, ¿no? ¿Tú crees que eso puede tener alguna relación o no sé, cómo lo ves? Pues yo lo que veo es que todo lo que te va pasando en la vida tiene relación unas cosas con otras. Entonces, seguramente la persona que soy ahora soy porque también he pasado por ahí, ¿no? Que hay muchas de mis hermanas porque nos llamamos hermanas espontáneamente, he visto esto cuando he empezado a contactar con otras mujeres que pasaron también por aquí, es que espontáneamente nos sale llamarnos hermanas o hermanos. También hubo muchos chicos, lo que pasa que lo de la mujer a los chicos les daban muy maltrato también, pero lo de las mujeres, además de eso, tenía un factor añadido, que era el lavado de cerebro, el crear mujeres, las mujeres que el régimen quería, ¿no? Buenas cristianas, buenas esposas y poco más. Entonces tenía esa connotación también de, ¿no?, de domesticar. Entonces no sé si te he contestado o me he ido por los cerros de Úbeda. Sí, que todo tiene relación con todo. Yo te lo preguntaba porque me has contado un poco, ¿no?, de esos años y que incluso has llegado a tener una experiencia cercana a la muerte, con un accidente muy grave. Sí. ¿No? Entonces,
eso puede tener que ver con esa transformación que has realizado para poder contarlo ahora de esta manera, pues eso, sin esa necesidad de vaciar lo que tengo dentro porque ya he hecho mi proceso para poder sacarlo. Pues fíjate que lo normal sería que dijera que sí, que el tener esa experiencia que podía estar muerta ahora mismo, pero no. La verdad es que cuando yo llegué ahí, a ese accidente, este proceso ya estaba hecho. Estaba hecho. Eso me ha aportado para otras cosas, pero para haber integrado todo esto y poderlo contar con serenidad y sin ira, cosa que además me alegra mucho que todos los lectores lo notan. Esto me alegra mucho. Todo el mundo que lo ha leído me lo dice, pero está escrito desde una calma, desde una... Pues sí, y el proceso estaba hecho ya antes. Bien, tú sabes que eso, hay una parte de lectores que incluso a mí me pasaba en algunos pasajes del libro, ¿no? El decir, pero es que no estás haciendo justicia. Es decir, ¿cómo puedes contar esto así? ¿No? Incluso te puede venir la idea de lo estás trivializando, es como que no hubiese pasado nada. ¿No? Vas a tener una parte de lectores que incluso si les llega ese libro lo cierren y lo tiren. Puede ser. Porque no encaja con sus vivencias, ¿no? Puede ser que alguien que esté todavía muy en la rabia, que es muy razonable, es decir, yo después de todo lo que he sabido, me considero una privilegiada. Porque después de saber cómo lo han pasado otros, yo me considero una privilegiada. Y entonces yo entiendo que si a mí me hubiera pasado tanto como le ha pasado a otros, quizá, como las personas que vi en el documental, que yo le decía a Paco, no lo han superado todavía, tienen mi misma edad y no lo han superado y no lo podían contar sin llorar. Porque todavía están en esa rabia porque sienten que nadie las ha reconocido. Yo ese proceso de reconocimiento lo hice yo conmigo misma, tuve esa suerte y luego que tampoco fue tan duro como para ellas, ¿no? Entonces lo pude hacer. ¿Y por qué? ¿Por qué no hace justicia a lo mejor el texto, toda la justicia que desde la rabia se podría pretender? Pues sencilla y llanamente porque yo no quería ser justiciera de nada, yo solo quería contar lo que pasó. Y la justicia o la no justicia, pues que la haga quien la tenga que hacer. Y ahí aporto yo mis datos, mi experiencia. ¿Qué es lo que quería hacer? Entonces, aplicar justicia, sí, a mí me encanta la justicia, pero el cometido de por caridad yo no quería que fuera justiciero, sino que fuera un testimonio sereno, además, que creo que muchas veces desde la serenidad se pueden decir cosas y se puede llegar a una parte del corazón donde no se llega desde la rabia. Sí. Hay una parte del libro que no tiene que ver con la institución, que es la decisión de tu madre de llevarte ahí para salvarte de la abuela. Pero como bien dices en el libro, es una mala decisión porque incluso no se toma en cuenta otras opciones, ¿no? En ese momento hay un hermano pequeño que tú podrías haber llegado a cuidar, ¿no? ¿Eso ha tenido en tu mente algún que se quedase dando vueltas? Es decir, ¿y por qué tomaste esta decisión? ¿Por qué no lo hicimos de otra manera? ¿Por qué? A mí me costó mucho perdonar a mi madre. Y sin embargo ahora entiendo, y en el libro lo reflejo, ¿no? Me pongo en su lugar y puedo entender lo que le pasó a ella. Y yo creo que quien lea el libro también lo entenderá, y entonces no culpabilizará a mi madre como yo ya no la culpabilizo. Evidentemente con 13, 14 años, a mí que no me pidieran todas esas reflexiones, yo la culpabilizaba y se deterioró mucho la relación con mi madre y tardé mucho en perdonarla. Pero creo que realmente hizo lo mejor que pudo, lo mejor que supo y ella misma fue otra víctima de mi abuela. Entonces, hoy día, y además la novela me ayudó también más a meterme en su piel, con lo cual sí, durante mucho tiempo estuve muy
muy rabiosa con ello, pero a día de hoy ya no. Bueno, cambiando de tercio. ¿Esperas algo de esta obra en cuanto a que ayude a nuestro conocimiento histórico, sobre todo los que no pasamos por la dictadura o nos tocó justo al final? Sí, yo por lo menos espero que a gente que no tenía ni la más remota idea de que esto hubiera pasado, pues que tenga un primer contacto, ¿no? Luego ya si quieren documentación, esto es una novela, si quieren documentación, ya digo que no hay mucha, pero remito a Consuelo García del Cid Guerra, que ella sí aporta mucha documentación, y pues eso, al documental este que he dicho, Los internados del miedo, y a quien quiera seguir investigando, pues tiene ahí, ¿no?, por dónde tirar. Yo cuando oigo hablar a mis hermanas o a mis hermanos, veo que algo como Por Caridad también ayuda, porque primero hay muchos que nunca se han atrevido a contarlo. Tengo una amiga escritora que pasó por Adoratrices y por muchos sitios más, estuvo dando tumbos toda su juventud. Y ella es escritora, pero decía que no reunía valor para escribir sobre eso. Pero, sin embargo, sí que estaba ansiosa por leer. Yo le dejé el borrador antes de que lo viera el editor, lo vio ella. Sí que están ansiosos porque alguien lo cuente. Entonces, en el proyecto de Tu Escritora Personal yo me ofrecía para personas que querían decir cosas y no se veían con la capacidad, no tenían don de palabra, entonces yo era su voz. Pues en Por Caridad ha pasado un poco, ha sido la extensión de eso, ¿no? Pues soy la voz, creo que Por Caridad es la voz de todos aquellos que lo hubieran querido contar en voz muy alta y no han podido por lo que sea, ¿no? Entonces en ese sentido aporta, y aporta también por lo poco que hay. Es decir, es una novela, es una historia real novelada, pero habla de una historia real. Entonces, sí considero que puede aportar, por lo menos Consuelo García del Cid, que enseguida que se enteró de que sacaba la novela, contactó conmigo y enseguida quiso conocerme y todo eso, siempre me dice, porque yo le digo, no soy tan valiente como tú, no, porque ella tiene hasta juicios ahí, bueno. Y yo no soy activista ni lo quiero ser, lo fui en un tiempo, pero ya no quiero ser activista y esto lo tengo muy claro. Solo quiero dar mi testimonio y cada uno que lo coja como quiera y por donde quiera. Mi intención no es polemizar, quien no me crea bien está, quien me crea está bien, quien me discuta lo que yo digo, pues su razón tendrá. Mi afán no es polemizar, es solamente contar mi experiencia. Perfecto. Y una última pregunta, porque yo creo que con todo este público seguro que tienes mucha gente que está deseando hacerte preguntas. Me ha parecido muy curioso que hayas comentado que este libro tenía partes que eran como una confesión difícil de compartir. Y a mí me ha venido como, ¿qué es lo difícil de compartir cuando han cometido injusticias contigo? ¿El que no te hayas revelado? ¿El haberlo permitido? ¿Cuál es el...? Pues son cosas difíciles de compartir primero, sobre todo porque cuando lo has contado has visto la incredulidad, ¿no? Cuando yo lo he contado a algunas personas, no lo he contado mucho a lo largo de mi vida, pero siempre terminas viendo la incredulidad. ¿Pero cómo va a ser eso posible? Y entonces, al final, hubo un momento que dije, ya no lo cuento más. No lo cuento más porque paso de que me tomen por una alucinada. Y entonces dejé de contarlo. Y entonces es difícil de compartir y también porque es coger y hacer chas, emocionalmente, pero hacer chas, desnudarte. Y no es fácil. Bueno, yo sí, porque soy una descarada, pero no es fácil. O sea, no es fácil. Soy muy pacata para lo de no enseñar
no enseñar chicha, pero luego para el otro soy ¡pras! También me acuerdo mucho, y soy así de stripper emocional, porque me acuerdo mucho de una cosa que dijo Javier Bardem respecto a los actores, que dijo que el actor que tenía pudor no podía ser seriamente un buen actor. Pues yo creo que el escritor que tiene pudor tiene dificultades para ser un buen escritor. Entonces, mira que me cojan por otro lado, porque por la gramática, por lo que sea, pero no, por lo menos esto que está en mi mano, pues por ahí que no me cojan, ¿no? Genial, pues nada. ¿Leemos un que... par de fragmentos sí. de Por Caridad? Vale. Muchas gracias. Bueno, como dos páginas, una página así un poco más leve y luego pues otra que es una carta que la caridad, el libro siempre va oscilando entre la caridad niña y la caridad adulta. Entonces, después, en último lugar, leeré una carta que la caridad adulta envía a una compañera de entonces del colegio, ¿no? Pero primero les voy a leer el capítulo 19, son capítulos muy cortos, la novela avanza, pues eso es dinámica, y avanza casi tan rápido en la lectura como hay lectores que me han dicho, la he leído en una tarde, porque va saltando ella sola de un capítulo a otro, es muy ágil. Bueno, capítulo 19. En Cuaresma hacíamos ejercicios espirituales. Eran jornadas de adoctrinamiento intensivo que preparaban la Semana Santa. Venía a instruirnos un sacerdote que no era el capellán, sino uno más joven, para darnos charlas que nos inquietaban con zozobras nocturnas y paranoias diurnas. En esos días nos perseguían demonios por cualquier parte y a todas horas. Las almas del purgatorio nos reclamaban oraciones para ser libradas y los condenados eternos nos alertaban sobre nuestro destino si teníamos la desgracia de morir de forma súbita en pecado mortal. Algo que ocurría más veces de las que podíamos imaginar según el clérigo. Nos hablaba en cambio poco del cielo y con tan desfallecido ardor que tampoco nos parecía un lugar de mucha fiesta. Allí se pasaba uno todo el día en beatitud, contemplando a Dios sin otra cosa que hacer. Ni siquiera a mí, que me gustaba observar a la gente con detenimiento, me apetecía una eternidad tan sedentaria. También nos contaba el cura historias de santos y pecadores, describiendo los milagros y tentaciones de los primeros y abundando en las faltas y crímenes de los segundos con portentosos detalles. Ese clérigo no tenía nada que envidiarle a Stephen King. Escuchábamos sus historias de terror replegadas en nuestras sillas, mientras secretamente nos citábamos con el confesionario aquella misma tarde sin falta. Era preciso evitar a toda costa la ocasión de fallecer repentinamente en pecado mortal. Durante la Cuaresma, y a causa de estas sesiones intensivas, surgían entre nosotras encendidos debates sobre qué acciones de obra, palabra, pensamiento u omisión debían ser consideradas falta grave o venial. Si existía disensión, corríamos a preguntar al cura, y si él no estaba, a una monja. No era cosa de broma aquello, y por tanto la respuesta no podía sufrir demora. De ser cierto lo que se afirmaba, nos jugábamos la dicha o el tormento eternos. Aunque yo seguía sin tener muy claro que la alternativa al infierno fuese lo óptimo, salvo en el aspecto de que en el cielo por lo menos no había suelos que fregar, ni váteres que desatrancar. Entonces empezó a atenazarme una horripilante duda. ¿Y si resultaba que el cielo estaba lleno de monjas? Tras una serie de lucubraciones, opté por el purgatorio, así que tuve que ingeniármelas para mantenerme siempre con algún pecado venial en curso. Pero no quedó ahí la cosa.
Después estuve pensando que el purgatorio solo era un apaño temporal y que además no estaría despejado de hábitos. Decidí entonces averiguar la manera de quedarme en el limbo. Y Teresa me dijo, muerta de la risa, que lo mejor sería desbautizarme. En cuanto al protocolo a seguir para renunciar al bautismo, no encontré quien me aclarase nada. Me propuse hacerlo en cuanto pudiera. En el limbo no gozaría de la presencia de Dios, pero tampoco habría de soportar la de las monjas. Encontré la solución realmente equilibrada. Y ahora pues esta carta que la Caridad Adulta le escribe a la Rosa Mari de la infancia, compañera de aquel internado. Querida Rosa Mari, la primera imagen que veo cuando te nombro son tus lágrimas. Tú lo sabes, lágrimas hay de muchas clases, tristes, amargas, jubilosas. Y las hay que brotan por sorpresa, sin que sepamos en concreto el porqué. No encajan en el momento, son lágrimas del pasado que no se derramaron entonces. Lágrimas malqueridas, condenadas al silencio, sentenciadas por el propio dolor, víctima, trocado en verdugo. Tus lágrimas de aquel día, Rosa Mari, eran amargas. Ya entonces me lo parecieron, a pesar de nuestra corta edad, aunque tú las abaratases restándoles importancia. Habías cumplido los 15 y temías lo que ocurriría a los 16. Te trasladarían a la sección de mayores y eso, claro, te producía inquietud. Nos separarían. Era el día de tu cumpleaños y ni una mala postal, esa que esperabas cada 26 de abril. No de tus padres, que ya murieron, y a decir verdad, tampoco de tus tíos, que nunca te vinieron a ver ni contestaron tus cartas. Aún así, tu corazón se empeñaba en esperar lo que tu razón ya no esperaba. Esa tozudez puntual. Rosa Mari, que te hería tanto. Por eso yo hoy hago un alto en el curso de mis recuerdos y te dedico esta carta. Una carta por todas las que nunca te escribieron, por aquellas lágrimas tuyas y por todas nuestras lágrimas. Porque recuerdo todavía, sí, te recuerdo. Tus pestañas húmedas al retirarte las gafas, el vaho en los cristales gruesos, tus ojos claros y tristes, queriendo eludir los míos, y tus labios temblorosos luchando por encontrar palabras. Recuerdo tu melena espesa, naranja, de largas y brillantes ondas. Me gustaba peinarte despacio porque era como zambullir los dedos en los cabellos de un hada. Recuerdo tu gesto lento, dulce y sincero, tu suave presencia que calmaba y tu voz de susurros que acogía. Nuestra amistad daba consuelo a tu desarraigo. Era el nuestro un abrazo de iguales. Sé que me querías de verdad, Teresa. Teresa la mayor, ¿te acuerdas de ella? También me tenía cariño y yo la admiraba. Pero a sus ojos yo era una discípula, mientras que para ti fui una hermana. Te dieron zapatos nuevos aquel día, no porque fuera tu cumpleaños. Coincidió así. Eran algo puntiagudos, de cuero tostado, y tenían la suela de goma muy gruesa. Nuevos para ti, desecho de otras. Zapatos usados que la gente traía para que las internas les diéramos el último remate. Eras muy lista, te encantaba estudiar. De haber podido asistir a una escuela normal habrías hecho carrera, estoy segura. Y con un expediente repleto de matrículas de honor. Pero allí, Rosa Mari, allí era imposible. Si queríamos estudiar algo había que renunciar al patio
y teníamos tan poco tiempo para nosotras. ¿Supiste de alguna que lo consiguiera? Puede que una vez alcanzado el estatus de María, las cosas fueran distintas. Como María Sonsoles, que empezó a estudiar puericultura, creo. Lo normal entre nosotras era sacar malas notas. No sabes cómo me miró el director de una academia privada cuando me pidió que le enseñara mi cartilla de escolaridad, con 7 suspensos en primero de bachillerato, y luego nada, porque tuve que seguir trabajando. Me habló como si yo fuera una descerebrada. Ese hombre no sabía nada de mí. Éramos carne barata, Rosa Mari. Lo importante era formarnos para ser como la patria y Dios querían. Mujeres sumisas, obreras dóciles, hijas relegadas y esposas complacientes. Siervas y esclavas en todo y para todos. No se pensaba en nosotras en distintos términos, ni se respetaron nuestros talentos. Solo importaba limpiar, trabajar, rezar, obedecer y callar. Un programa adecuado para las novicias, tal vez, según dictara su regla, no para muchachas que habrían de batallar en el mundo. Vivimos aquel tiempo juntas, años ásperos y absurdos para 2 niñas, años de penitencia sin causa y olvido ajeno que no entendimos. Y también olvidé muchas cosas yo, Rosa Mari, pero tus lágrimas de aquel día, tan amargas, tan hondas, esas no las olvido. ¿Qué habrá sido de ti? Te preguntarás también qué fue de mí. Un abrazo muy grande, hermana mía, allá donde estés. Su turno. Bueno, decirte que enhorabuena por tu libro. Un momentito, por favor. Micrófono. Me pongo de pie. Bueno, que enhorabuena por tu libro, en definitiva por tu testimonio. Sí. Y decirte que, bueno, que yo he tenido la misma experiencia, que yo he estado en el hogar Batalla del Jarama, que te sonará, he estado en el García Morato, y he estado luego en Nazaret, donde el cura Mutina, que seguro que algunos de vosotros os acordáis todavía. Sí, sí, sí. Entonces, pues evidentemente esa experiencia ha sido muy dura, pero yo diría que es en un aspecto, ¿no? Que es en el aspecto de pues esa represión, esa violencia que sufríamos. Yo personalmente creo que me adapté bastante y en la otra perspectiva podría decir que hasta un agradecimiento a esa situación, puesto que yo me quedé huérfano de chiquitín y para mí fue un privilegio poder ir a la universidad, que mi madre no pagara un duro por los estudios, ni por la ropa, ni por la comida, que ya quisieran gente necesitada de estos tiempos haber tenido esas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues quería dar ese testimonio también como reflexión de que desde mi punto de vista fue una situación muy dura, pero creo que para toda la población, excepto para la élite de los vencedores de la guerra, ¿no? Que de alguna forma, seguro que aquí, con otros contextos y otra situación, pues fueron unos años muy duros, ¿no? Entonces yo, pues eso, desde el respeto quería desdramatizar un poco todas las situaciones que yo la viví de la manera, que tengo anécdotas y que también me he planteado hasta escribir un libro en la línea, ¿no? Y nada, ese era un poco mi testimonio, ¿no? Muchas gracias. Evidentemente me gusta tu testimonio, si te puedo tutear. Me gusta tu testimonio porque viene a aclarar una cosa que yo siempre quiero decir. Esto no se produjo en todos los centros religiosos ni en todas las órdenes. Hay gente que tiene la experiencia contraria, la experiencia opuesta. En la presentación de Madrid vino una escritora amiga y me dijo: yo he escrito otro libro
y cuando lo presente quiero que vengas porque hablo de lo mismo pero desde la otra experiencia, ¿no? Evidentemente aquí había, me parece que eran 5 órdenes, que eran las que estaban a expensas o en coordinación con el Patronato de Protección para la Mujer. Cada vez que lo digo me entra un poco de risa. Pero eran estas órdenes, no en todas las congregaciones religiosas se producía esto, eran estas órdenes. Y las que dependían del Patronato de la Protección a la Mujer. No en todas las órdenes. Repito, habrá gente que haya estado en colegios religiosos que haya sido para ellos una oportunidad. Incluso en alguna de estas órdenes, me contaba Consuelo García del Cid, que en el segundo sitio que ella estuvo, que era una de estas órdenes, la trataron bien dentro del panorama general que había, ¿no? La trataron mucho mejor que en el primer centro que estuvo. Entonces, bueno, que no generalizo. Sí que somos, ya digo, decenas de miles. Y siempre sale alguien. Sí. Una cosa que quería decir que se me ha olvidado es que con respecto a que no hay documentación, está Carlos Jiménez, que supongo que lo conocerá mucha gente, que bueno, pues tiene el libro para cuellos y tal. Sí, muy bueno. A los cuales los personajes que caricaturiza ahí los he conocido. Sí, sí, el cómic ese es fabuloso. Nada más, Tengo aquí, para que ustedes se hagan idea, algunos de los expedientes del libro de Asunta Roura, de las muchachas que iban a parar a estos centros y por qué. Eran centros que, claro, después de la guerra había muchos huérfanos y muchos hijos de encarcelados. Entonces estos fueron a parar a estos centros. Y también en mi colegio había 2 partes, una de orfanato, no sé qué hora tenemos, son las 8, vale, todavía tenemos un ratín. En mi colegio había 2 partes, primero había sido reformatorio para chicas de 16 años hacia arriba, y ahí había prostitutas, había de todo ahí. Y con el tiempo hicieron la parte de orfanato, con el tiempo. Entonces convivíamos para las horas de trabajo, comíamos aparte, dormíamos aparte, las mayores con las pequeñas. En mi colegio la niña más pequeña tenía 3 años y hasta los 15 estábamos en pequeñas y luego a partir de los 15 a los 16 las pasaban a mayores, donde sospecho que las normas eran muchísimo más duras todavía que las nuestras, y las nuestras tela. Les voy a leer algunos media docena de expedientes que se conservan del libro de Asunta Roura que los documenta. Y por ejemplo, expediente número 106, de 18 años, natural de un pueblo de Badajoz. Solicitó el internamiento la madre al saber que mantenía relaciones ilícitas con un soldado moro de la escolta del generalísimo con el que pretendía casarse. Por eso fue a esta cárcel, porque eran cárceles para niños. Expediente 549, de 24 años, natural de un pueblo de Santander, huérfana. Ha estado sirviendo 5 años en una casa de salud. En la actualidad vivía con unos tíos espiritistas que la iniciaron en estas prácticas, perturbándola gravemente y haciendo preciso su ingreso en el hospital provincial de donde ha venido al patronato. Expediente 264, de 17 años, natural de Madrid. Aficionada a cines, bailes y al trato con muchachos. Da mal ejemplo a una hermana menor, por lo que su padre solicitó el internamiento. Expediente 513, de 19 años, natural de Madrid, internada por correr peligro su honra a consecuencia de los malos ejemplos que recibe de una hermana suya. Expediente 464, de 22 años. No se ha comprobado nada de lo que declaró al ingresar. Lo único cierto es que mantenía relaciones ilícitas con un joven con el que dice se quiere casar. Fue recogida por el patronato. Expediente 214, de 19 años, de un pueblo de Toledo, huérfana de padre.
Su madre es enferma mental. La recogió la policía por encontrarla vendiendo tabaco. No tiene antecedentes de corrupción. Y por último, expediente 504. Tengo más, pero como ejemplo. Expediente 504, de 16 años, natural de Madrid, prohijada por unos señores. Huyó de casa deteniéndola la policía en Caspe. Pensaba llegar a Barcelona, donde tiene conocidos. Manifiesta haber tenido novio, pero sin caer. Expedientes del Patronato de Protección a la Mujer. Bueno, lo que quería comentar sobre todas las causas por las que llevaban a estas niñas a este centro me parecen muy simbólicos de cómo estamos en estos momentos las mujeres. Pero por no insistir en ese, porque somos las actuales, las que tú tienes 60 años, significa cómo nos han educado y en qué tenemos que ser educadas. Me refiero al testimonio del compañero de Martín, que ha dicho que él pues, se siente en cierta parte agradecido pues, porque pudo ir a la universidad. Es curioso que su testimonio es de un varón, el tuyo es de una mujer. Sí. Claramente la educación eran diferentes, a ellos les educaban los que sobrevivían y tal, pues para que pudieran ir a la universidad, y supongo que a vosotras para servir bien, donde fuese. Sí, no, entiendo que sobrevivir a esas experiencias son excepcionales en todo caso. O sea, yo entiendo que sobrevivir emocionalmente, no solo físicamente, emocionalmente a esas experiencias es de sobrevivir. No, sí. Pero que a lo que me refiero es eso, a que a vosotros, con el material, erais varones y teníais que ser más productivos en un espacio productivo masculino. Y nosotras, las mujeres, teníamos que ser productivas en el servicio doméstico, tanto en la familia como en el exterior. Pero ese era nuestro cometido, servicio doméstico. Nada más. Sí, ya he dicho que tenía una connotación especial. A los chicos los hicieron sufrir mucho, les daban palizas, abusaban de ellos. Había muchas violaciones también. Pero las mujeres tenían esa vertiente además. O sea, además de todo eso, tenía esa vertiente y además los niños. Y todas esas cosas añadidas, ¿no? Que por ser mujer pues teníamos más encima, más adoctrinamiento. ¿Alguna pregunta más? Sí, por allí. ¿Puedes comentar cómo es la situación ahora? Si hay apoyo investigable. Ya digo que no mucho. Consuelo García del Cid se siente bastante sola. Discúlpame, lo tengo que repetir otra vez. Te he oído. Para la grabación. Vale. No se graba. Solo quería saber cuál es la situación, si se está investigando y hay apoyo de nuestro gobierno. De esto no quiere saber nadie, no se implica nadie, realmente todavía no se implica nadie. Ya he comentado antes, no sé si habéis visto una película que se llama Las Hermanas de la Magdalena. Bueno, pues es que aquí era igual, era lo mismo. Lo que pasa es que allí, pues incluso en la católica Irlanda, la Iglesia ha llegado a pedir perdón. Aquí nadie lo reconoce, ni Estado, ni gobierno, nadie dice nada. Entonces, hay por ahí un montón de hermanas que están en esa lucha, denunciando y tal. Lo tienen crudo. Están haciendo algún documental por ahí en México. He tenido noticia que en México están haciendo un documental sobre el tema. Pero no hay mucho, no hay ni apoyo, ni... Se discute mucho, enseguida también salen la gente que... Bueno, yo siempre voy con la cosa de que me van a plantear, pues eso, diferencias o que me van a soltar alguna cosa rara por ahí, porque siempre pues está la gente que está un poquito pasada de rosca y que no sabe confrontar sin agredir. Pero la situación actual, sé seguro, o sea, no sé cómo está el tema ahora mismo en cuanto... Sé que hay estas mismas órdenes que hacían eso antes, ahora han cambiado como de título y siguen trabajando con prostitutas y con tal,
pero no sé cómo funcionan. Lo único seguro es que ahora no las pueden explotar laboralmente a los menores de edad como hacían con nosotras. Yo empecé a trabajar a los 9 años, bueno, inmediatamente que entré en el colegio. Eran 2 horas de estudio. A mi madre le prometieron que yo de allí iba a salir con carrera. La verdad era que teníamos 2 horas de estudio al día, 2 horas de clase al día, y el resto era limpiar, trabajar para la calle, rezar y bueno, lo que he dicho. O sea, no teníamos clase nada más que 2 horas al día. Entonces nos explotaban laboralmente. Yo no sé cuánto pagarían a las monjas por lo que hacíamos nosotras. Lo cierto es que a nosotras no nos daban nada, ni a las mayores ni a las pequeñas. No sé muy bien cómo está el tema ahora mismo. Consuelo García del Cid, ella dice que siguen haciendo lo mismo, solo que sin explotar laboralmente. Yo no lo sé. ¿Alguna pregunta más? María G., después de que llevas años en los que hemos estado hablando que ibas a escribir este libro, que me lo habías contado, y aunque esperaba que fuera un poco más crudo de lo que en realidad ha sido, que me ha encantado, me ha vuelto loca, ha sido una de las obras más buenas que he leído en mi vida. Gracias. Me pregunto, con todo este tour que tienes que hacer ahora, de alguna manera se te anuda un poco el estómago, con tanta gente que encuentras que te da sus manifiestos y lo que tú vuelves a recordar y a revivir aquel momento, o sigues teniendo la misma paz que cuando acabas de leer el libro te das cuenta que realmente es la que tú tienes. Pues mira, es un tema en que a veces sí que se me pone un nudito aquí, ¿no? Cuando he leído la carta de Rosa Mari, se me ha puesto un poco el nudito, ¿no? Porque me acordaba de Rosa Mari. La paz sí, la paz la tengo. Y la paz la tengo, y además que desde el principio he asumido lo que me podía encontrar en cada presentación, ¿no? Por ahora, pues he hecho la de Madrid, la de aquí, me falta, bueno, luego ahora empezaré con Bilbao, otras ciudades. Por ahora no me ha pasado, o sea, no, pero si me hubiera pasado, yo ya tenía asumido que lo iba a afrontar con la misma serenidad con la que está escrita el libro, porque no quiero polemizar, no quiero convencer a nadie, solo quiero dar mi testimonio. Quien lo acepte bien, quien no lo acepte está en su derecho. No pretendo nada más. Entonces sí, paz sí, un nudito de vez en cuando sí que se me pone, porque claro, es un libro muy personal. No es como Beatricia, que también hablo de mí al final, pero disfrazo la realidad con fantasía, lo lleno de símbolos y me lo paso bomba. Pero aquí no, aquí soy yo. Y soy yo y las personas que... Entonces a veces sí se me pone un nudito, ¿no? Pero vamos, sí, con tranquilidad. Gracias. Hola. Recordando, o sea, lo que habéis comentado, el hecho de la revisión esta, estaba pensando lo complejísimo que debe ser, porque yo lo encuadraría dentro de la memoria histórica en una revisión muy compleja de todo lo que hemos vivido, todos los que ya tenemos una edad aquí, ¿no? Y que es, pues, evidentemente, los desaparecidos, pero está toda esta cuestión, están los bebés que fueron robados, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, esa revisión tiene otro puntal más, tú estás ciñéndote a las órdenes religiosas, pero ¿qué falange telita marinera? Porque las señoras estas en el Pretorio de Guadarrama tenían un papel muy preponderante también, ¿no? Y ese punto también es una de las cuestiones que no sé si has tocado, pero que también es importante. Yo no lo toco en mi novela. Consuelo García del Cid, sí. Los preventorios fueron algo terrible. Los preventorios fueron algo terrible. Y en el documental que digo, de los internados del miedo, hay muchos testimonios sobre el preventorio de Guadarrama. Tanto de chicas, chicos me parece que los preventorios estaban aparte, creo que estaban aparte,
estaban todas las chicas con las chicas, los chicos con los chicos. Pero hay testimonios tremendos y a mí me recordaban muchos lo mismo que nosotros teníamos en nuestro colegio, por eso elegí la foto. Y los preventorios sí que estuvieron vigentes hasta bien entrada la transición, hasta el último preventorio me parece que se cerró en el 81. O sea, que estábamos nosotros con toda la transición y esto seguía pasando y los preventorios seguían abiertos. Entonces, lo de los preventorios son de poner la carne de gallina. Pero claro, yo reconocía, cuando contaban las experiencias, cosas como pasear a las niñas que se hacían pis en la cama, pasearla con los meaos por delante de todas para que las insultaran, para que... Pues eso lo hacían en mi colegio, ¿no? Pues si se seguían orinando en la cama, ponerle ortigas en sus partes. Eso también lo han hecho en mi colegio. Entonces, reconocía cosas y bueno, pues había muchas que no lo habían superado, no lo podían contar con tranquilidad, se echaban a llorar. Así que eso es lo que hay. Sí, es muy triste. Bueno, la última pregunta por ahí ya, o lo dejamos ya y nos vamos para casa tranquilamente después de haberos puesto bien el cuerpo. Bueno, pensad, para que se os quede bien el cuerpo, y esto se lo digo mucho a mis amigas o a mis amigos cuando han leído el libro y alguno me ha dicho, pero me he quedado con un cuerpo, y le digo, piensa, claro, esto a vosotros no os va a funcionar, solo a los que me conocen, piensa en esa mariaje que estás viendo ahí y en la mariaje que tienes delante, o que conoces ahora. Entonces, todo eso, pues al final ha resultado en esto que está más o menos pasable y ha quedado bien, como podía haber quedado, ¿no? Muchas se han ido o sea, muchas de mis compañeras, yo no lo sabía porque estaba incomunicada, ¿no? Pero Consuelo, que sí que tiene contacto con muchísimas, muchas se han ido pues, o yonkis o se han suicidado, o muchas no han podido superarlo. Vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Ahí tengo unos libros para quien se lo quiera llevar y con mucho gusto se lo firmaré. Y bueno, pues agradezco a todos por última, ya sé que soy muy pesada, pero es que sé lo que cuesta dejar la casa y venir a escuchar a alguien que no conocéis de nada y dedicarle vuestro tiempo, que lo valoro muchísimo. Así que pasad buena noche y nada, aquí estoy para quien quiera que le firme el libro. Gracias. Para tu colección, lo que eres tú, una primavera. ¡Ay, gracias! Bueno, yo también os quiero dejar un libro como Beatricia para la biblioteca de la universidad, que te lo voy a dar porque está aquí.